es, ¿no?, estar aquí junto a todos mis hermanos y todas mis hermanas aquí presentes, pero también seguramente a los que están por internet mirando, o escuchando, también aquellos que nos van a escuchar después. Al final, estas prédicas siempre tratamos de subirlas allí al internet para que se puedan quedar allí para la edificación de la iglesia. Yo siempre es un gran honor poder compartir la palabra, pero también una gran responsabilidad, sobre todo cuando te toca cerrar el año. Con estas prédicas se cierra el año. El año pasado, igualmente, el día 30 del mes de diciembre, cerré también el año con prédica. Y bueno, a veces cuando Fernando me contactó para decirme que David le tocaba la prédica y que había una situación, me dijo, bueno, si yo podría cubrir ese tiempo de prédica. Y le dije, no hay ninguna objeción en eso, lo puedo hacer. Pero en ese momento el Señor me recordaba un poco el juego de béisbol, que es muy popular en toda Latinoamérica. Sobre todo hay algunos países que le van más al fútbol en Latinoamérica, pero otros se inclinan por el béisbol, sobre todo los que son de Centroamérica y de Estados Unidos, y a veces ponen un relevo, es decir, para la última fase del juego, pues ponen ahí un relevo, ¿no? Ese relevo de último momento que a veces es necesario. Y bueno, yo le decía, Señor, yo en realidad no tengo objeción en predicar el día 30, el día 29, el año pasado lo hice el día 30, pero si es que tengo que hacerlo, que soy ese relevo de último momento, pues con mucho gusto lo haré para ti. Y quería, antes de comenzar la prédica que el Señor me ha dado para el día de hoy, quisiera primeramente poner en práctica una porción de la palabra que deberíamos todos saber y conocer y comprender. Primeramente, según la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, el Señor nos dice que nosotros demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, esto deberíamos siempre tenerlo todos muy presente. Es decir, la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que demos gracias ¿en qué? En todo. Entonces, primero quisiera dar gracias a todos mis hermanos de aquí de la iglesia, todas las hermanas de la iglesia que han contribuido en este año de una forma u otra con sus ministerios aquí en la iglesia. Todos aquellos que han estado con los niños, que han estado en el equipo de discipuladores, aquellos que han estado en la cocina, todos los grupos que han estado cada uno sirviendo aquí en la iglesia. Aquellos que también han estado sirviendo en la enseñanza. Aquellos que nos han visitado con palabras también para edificar nuestras vidas. Quiero darle las gracias a todos los que han estado aquí, misioneros de otros lugares. Recuerdo, por recordar, ¿no? En dos ocasiones este año estuvo el pastor Víctor Montalbán, que nos visitó. Estuvo en febrero y volvió a repetir este mismo año 2 veces. Pero también estuvo el pastor Javier Montenegro, estuvo el hermano de Colombia, Frei Nieto, y nuestros pastores que han estado aquí también, Yari, todos los que han estado enseñando, hermanos y hermanas que han estado aquí enseñando, trayendo edificación a la iglesia. La palabra que el Señor, que prestamos de Él, que está aquí en la Biblia,
esa palabra que es verdad, que es nuestra única norma de autoridad para todo, la única norma de autoridad moral, espiritual, todo, es esta palabra que el Señor nos ha dejado, pues se nos ha dado para obtener de allí enseñanzas, para repetirlas aquí en la iglesia, recordárselas al pueblo de Dios que se reúne aquí. Por eso quiero dar gracias a todos los que han contribuido en este año, con todas las prédicas que han contribuido, con todos los temas que se han desarrollado, sean hermanos o sean hermanas que han tenido la oportunidad de predicar, pues quiero en este momento darle las gracias a todos y a todas también las que hicieron uso de la palabra del Señor para edificarnos y crear bases en nuestras vidas fundamentadas en la palabra de Dios. Así que primeramente en esta primera parte, pues eso, mis agradecimientos. Segundo, no quisiera dejar, como siempre hago, dejar de pasar, dejar de recordar a la iglesia, y siempre lo he hecho, y lo he hecho en todas casi las prédicas que yo he tenido este año, el hecho de que reforcemos siempre nuestra identidad que Dios nos ha dado junto a Israel. Quiero también ahora, y lo vamos a hacer, a ponernos de pie y vamos a orar con el corazón por Israel. Quiero recordar esta palabra que siempre lo recuerdo, que nosotros en otros tiempos, esto está en Efesios capítulo 2, vamos a ir al capítulo número 2, vamos a empezar por ahí hoy, y de ahí nos vamos a poner de pie, vamos a orar por Israel. Dice la palabra en el capítulo número 2, en el versículo número 13, dice, pero ahora en Cristo, el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a quién? A la ciudadanía de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, entendamos e identifiquémonos con esto. Es importante que por medio de la obra de la cruz, por medio del sacrificio de la sangre, Él nos hizo cercanos a la ciudadanía de Israel, al pueblo de Israel. Es más, de los dos pueblos, Él hizo un solo pueblo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tenemos que nosotros, les pido ahora que si nos podemos parar todos un momentico de pie para orar, tener ese tipo de reverencia también al Señor. Vamos a ponernos un momentico de pie, vamos a orar por puestos de acuerdo. Lo hacemos en un mismo sentir, oramos por Israel. Tenemos que ser conscientes de que el Señor nos ha incrustado, nos ha en ese pueblo, Él nos ha injertado en ese pueblo, y que ahí está nuestra identidad. La palabra que tenemos hoy, que podemos leer, nos vino por medio de ese pueblo. Los profetas, el mismo Cristo proviene de allí, de ese pueblo.
y usted tiene dentro de sí a Cristo. Cristo quiere decir en otro idioma Mesías. Es decir, Mesías y Cristo es lo mismo. Entonces usted tiene al Mesías de Israel dentro de tu corazón. Y por eso es que Él desea que tú te identifiques con ese pueblo. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el responsable de haberte injertado en ese pueblo. Y quiere que tú le recuerdes en oración, y aquellos que recordamos en oración a Israel, como dice la palabra en Génesis, dice que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel. Y yo estoy seguro que esta iglesia sigue recibiendo bendición, porque constantemente estamos animando a los hermanos que no solamente aquí en la iglesia, sino también que se acuerden de orar por Israel, porque al que bendiga a Israel será bendecido. Entonces usted no se pierde esa bendición, sea que usted esté en su casa, sea que esté aquí en la iglesia, hágalo, porque es una forma de recibir, una de las tantas formas de ser bendecidos por Dios cuando bendecimos a Israel. Así que en base a esta palabra vamos a levantar una oración todos juntos. Es bueno hacerlo, es bueno recibir esa bendición, es bueno saber dónde fuimos injertados, es bueno saber que de los dos pueblos se hizo uno. Y esto es palabra que acabamos de leerla, y toda esta palabra que está aquí, que lo hizo Dios por medio de la cruz, esa reconciliación que hizo de los dos pueblos que hizo uno, tenemos que tenerla en cuenta. Recuerden lo que dice también ahí Romanos en el capítulo número 11, en el versículo número 25, dice: no ignoren, hermanos, esto, porque si ignoramos esto, podemos estar entonces entrando en conflicto con Dios, o jactarnos de que a lo mejor somos mejores, cuando nosotros lo que hemos sido es sido injertados. No somos el olivo verdadero, somos injertos en ese olivo. Y entonces, para que nosotros no nos jactemos y pensemos que somos mejores, pues allí Pablo nos dice en ese versículo número 25 de Romanos capítulo número 11, que no ignoremos eso, que no lo ignoremos. Así que no lo vamos a ignorar hoy. Vamos juntos a orar y decirle al Señor que bendiga a Israel, y recibimos su bendición en el día de hoy por hacerlo, por bendecir a Israel, puestos de acuerdo aquí, unidos, y darle las gracias al Señor por habernos injertado en ese pueblo. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos aquí en Malmi, de entender esta palabra que acabamos de leer, pero también de no convertirnos en ignorantes de que fuimos injertados en ese pueblo que tú elegiste, que está en tu panorámica profético desde el principio hasta el fin, que tú tienes planes con Israel desde el principio, lo elegiste, y tienes también en el tiempo del fin, tus planes son también con Israel. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos diste, de por medio de la obra de la cruz, por medio de tu sangre, habernos hecho conciudadanos juntamente con Israel. Gracias por ese pueblo en quien tú le diste una palabra que hoy tenemos delante y la podemos leer, y que ellos la conservaron, y gracias a eso podemos y la tenemos hoy delante de nosotros para leerla. Te damos las gracias por el pueblo de Israel. Te rogamos que, entrada la plenitud de los gentiles, como tú mismo nos aclaras, que entonces tú eches a andar tu reloj profético final con Israel para que pueda ser salvo. Gracias, Señor, que no nos vamos a jactar de que somos mejores que ellos, sino que fue tu plan, inclusive que ellos desobedecieran, para por medio de eso injertarnos a nosotros en ese pueblo y provocarles a ellos a celos. Gracias, Señor, que tú nos puedes usar para provocarles a celos. Gracias que nosotros podemos entender lo que tú dices en tu palabra y provocarles a ellos a celos de que busquen
el Mesías que hoy nosotros tenemos en nuestros corazones, es decir, a ti mismo, Señor Jesucristo. Gracias porque podemos entender de que es bueno bendecir a Israel, porque nosotros seremos bendecidos cuando lo hacemos de corazón. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Sígalo haciendo en su casa también. Bendiga a Israel todos los días si usted puede. ¿Está bien? Recuérdese que usted fue injertado en ese pueblo. Amén. Sentémonos entonces. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿eh? No olvidemos de hacer eso, hermanos. No me canso de decirlo, no me canso. Desde que el Señor, hace unos años atrás, porque siempre, desde que me convertí, siempre aquí en las iglesias en Finlandia hay la costumbre de orar por Israel. Ahí está el círculo de la gente que apoya a Israel. Y siempre se habla de una forma u otra, se habla aquí en las iglesias, se habla de Israel. Pero una vez, leyendo el libro de Ruth, Dios me habló acerca del plan, ¿no? De cómo Ruth pudo recibir una gran bendición en su vida cuando ella le dijo a su suegra Noemí que, mira, yo te voy a seguir a donde quiera que tú te vayas, yo voy a ir detrás de ti. Y ella hizo una declaración que le trajo tremenda bendición a su vida. Y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella, aún siendo una moabita, una gentil, Dios, ¿qué hizo? La injertó, ¿ve? En el pueblo de Israel. Y ya ustedes saben todas las bendiciones que ella recibió, porque ella inclusive está en la línea de la descendencia, es decir, de la línea genealógica de descendencia de nuestro Mesías. Fíjense que una moabita que no era del pueblo de Israel fue injertada desde ese entonces. Y qué gran bendición. Qué gran bendición estar en esa línea genealógica de nuestro Mesías. Y también Dios le dio del pueblo de Israel, le dio ¿qué cosa? Un varón que la honró y que hizo todo lo que, es decir, y que formó parte de esa bendición que tuvo Ruth. Así que, pues bueno, creo que esa determinación que ella tuvo en su corazón, esa declaración, le trajo tremenda bendición. Y nosotros podemos seguir su ejemplo y determinar a hacer lo mismo. Decirle, ya ahora mucho más con el conocimiento que tenemos, que fuimos ya injertados por la obra de la cruz en ese pueblo, podemos seguir declarándolo todos los días, que el Dios de Israel es nuestro Dios y el pueblo también es nuestro pueblo, porque no podemos desligarlos. Si desligamos a Dios de su pueblo Israel, ¿entiende? Pierde significado la obra que Dios ha hecho y que nos las deja por escrito aquí en la Biblia. Este año yo estuve recordando las prédicas que el Señor me dio en algunos momentos. Cerré el año pasado con el día 30 del 12 con una prédica acerca de la misericordia. Fue bueno que el Señor... pero también ya al inicio de año hablé un poco haciendo un resumen, ¿no? De Isaías 11, en el versículo número 3, sobre todo que tendríamos que desarrollar la habilidad en nosotros de discernir, o al menos como dice aquí en Isaías 11:3, que los que tienen el espíritu del Mesías dentro, porque eso es una profecía mesiánica, deberían de juzgar no según la vista de sus ojos, sino que tendrían que, ni tampoco por los oídos, sino por el espíritu. Es decir, que en esa prédica hablé de que tendríamos que
haciendo un resumen, como estamos haciendo un resumen también de este año ya, pues quiero hacerle un pequeño resumen de eso, ¿no? De que lo difícil que se le está haciendo a las iglesias en este periodo que estamos entrando, que es un periodo de transitorio entre la iglesia de Filadelfia. Por cierto, me leí anoche el mensaje a las 7 iglesias que están ahí en el capítulo número 2 y 3 del Apocalipsis, y vemos cómo de la iglesia de Filadelfia estamos entrando en un periodo de la iglesia de la Odisea, donde justamente en esa prédica decir que tenemos que guiarnos por el Espíritu, ya no te puedes guiar por vista. Hablaba de la situación que se está creando mundial con el tema de los transgéneros, que son gente que se transforman impresionantemente, con una habilidad y con una tecnología hoy en día tan sofisticada, que ya por vista tú no puedes identificar cuando es un hombre o cuando es una mujer. Y muchas veces las iglesias vamos a tener dificultades para discernir este tema. No es porque Dios no ame a todo tipo de personas, sino que ese tipo de personas que quiere imponer hoy sus criterios sobre los demás en este mundo que estamos viviendo, en este tiempo del fin, es que ellos han elegido vivir una mentira. Y Dios es incompatible con eso. Por supuesto, si cualquier persona en esta tierra se arrepiente, siempre tiene abierta la puerta de la misericordia de Dios a la salvación. Pero el tema es que ellos han decidido vivir la mentira. Y lo más impresionante es que quieren imponerla. Y muchas veces, como las iglesias de hoy en día, van a tener que lidiar con eso, con discernir espiritualmente quién es quién, porque ya por vista no te puedes guiar, ni tampoco por el oír, porque se transforman de una manera que ni la voz ni nada, tú no puedes decir, ¿entiendes? ¿Quién es quién? Aquí hay que discernir espiritualmente y siempre dar un mensaje a la iglesia, un mensaje animando a la gente que se ponga a cuenta con Dios a través del arrepentimiento. Porque primero Dios busca eso, que uno se arrepienta para poderle salvar. Entonces no es que Dios no quiera salvar a todo tipo de personas, por supuesto que sí. Si a esta iglesia llegara un homosexual, no digo homosexual porque eso es tildarle de eso, sino alguien que tenga esa situación en su vida, pues lo más correcto es guiarle a la verdad de Dios, para que esa persona entienda de que Dios no lo creó así y que por lo tanto él necesita salirse de esa situación en la que está para poder ser salvo. Es decir, Dios quiere salvar a todos, y venga quien venga. Si viene una lesbiana, pues Dios quiere salvarle, ¿ve? Pero no la va a salvar si esa persona no quiere salirse de esa situación en la que está. Entonces Él cuenta siempre con que tú sometas tu voluntad a Él, de que diga, oiga, yo me parece que he vivido hasta ahora una mentira pensando que Dios me creó así, y no, Él no me creó así. Cuando una persona acepta esa verdad en su vida, entonces le da la oportunidad a Dios de que Él le pueda salvar. Lo que no puede ser es que se nos imponga a las iglesias a tener que inclusive aceptarlos así como ellos son. Es más, vienen en estos tiempos de la iglesia de la Odisea, vienen tiempos difíciles en los cuales el mundo y sus leyes tratarán de imponer a la iglesia que casen a ese tipo de personas, que entiende, y hay de la iglesia que no lo haga, porque entonces va a venir persecución. Es más, ya lo hay. Y nosotros, recuerdo yo esa prédica, hablé de eso a principio de este año, y ustedes saben ya qué pasó por ahí por los meses de septiembre, octubre,
con el tema de la ex ministra del Interior y de aquí de Finlandia, que por un comentario que había hecho de hace 15 años atrás acerca de esta situación en un libro, pues le han hecho un juicio tremendo. Diga usted si esa persona que es conocida, que es una persona que además inclusive fue ministra de los órganos interiores de este país, es decir, de la policía, de todo lo que tiene que ver con eso, del ejército, de todo eso, le han hecho un juicio por un comentario. Dígame usted qué no va a venir en este próximo periodo que la iglesia está entrando. Es un periodo donde el amor de muchos se enfriará. Es un periodo donde el hermano se levantará contra el hermano, donde nación se levantará contra nación. Todo eso está descrito en Mateo. Cuando usted lee Mateo 24 y otros capítulos que están allí, en ese contexto, habla acerca de las señales de los tiempos del fin. Y justamente esas señales que ya hace rato que ya vienen apareciendo en el mundo, se ven reflejadas mayormente en la iglesia, en la última iglesia del Apocalipsis, que está allí en el capítulo número 3 y del Apocalipsis, es decir, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que no era tibia ni caliente. Y Dios, ¿qué hizo? Decía que la vomitaba. ¿Y cuál era el consejo que le daba el Señor a esa iglesia? En el versículo número 18 de ese capítulo, dice que el consejo era que comprara de él oro. Colirio, pero también oro refinado, ¿no? ¿Y el oro cómo se refina? Por el fuego. ¿Ves? Después, eso yo solamente estoy parafraseando, ¿no? Pero para que sepan, ¿no? Que estamos entrando en un periodo de la iglesia donde es muy peligroso. Por eso tenemos que discernir en el espíritu las cosas. No podemos guiarnos por vista, ni podemos por oído, sino por lo que el espíritu nos habla. Después, más adelante, en este año, hablé acerca de la bendición que deberíamos de aprendérnoslas de memoria, porque es una forma de bendecirnos unos a otros. Nosotros estamos puestos aquí en esta iglesia, miembros unos de otros allí en el cuerpo, para hacernos de bendición. Y una de las cosas que yo he notado, y lo decía en esa reflexión, es que muchas veces nos aprendemos, por ejemplo, Jehová es mi pastor, Salmo 91, cosas larguísimas, ¿ves? Larguísimas que hay, montones de versículos que nos aprendemos de la Biblia, y estos 3 versículos de Números 6, 24, 25 y 26 a veces no lo tenemos en la mente. Y yo creo que el Señor en esa reflexión nos decía de que aprendamos estos 3 versículos de memoria para poder bendecir y ser de bendición a los demás. Yo lo voy a leer. Jehová te bendiga, hermano. Eso es lo que tenemos que decirle. Jehová te bendiga, hermano, y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso tendríamos que aprenderlo. Como aprendemos Juan 3:16, como aprendemos Tesalonicenses 5:18, y así tendremos que practicar eso en la memoria. ¿Para qué? Para cuando podamos acercarnos al hermano y desearles esas bendiciones. De la abundancia del corazón va a hablar la boca, y eso uno tiene que apuntarlo en el corazón para poder bendecir a los demás, pero hablárselo y practicarlo también. Más adelante, en este año, prediqué sobre Proverbios 10:5. Hablaba del tiempo de la cosecha, que no podemos dormir en el tiempo de la cosecha, sobre todo cuando estamos en el periodo
de la cosecha final. Cuando vemos en 1 de Timoteo capítulo número 3, vemos las características o vemos cómo van a ser los hombres en los tiempos del fin, cómo va a ser su carácter. Nos damos cuenta de que eso también está puesto allí en ese capítulo por señal para nosotros. Y tenemos entonces que darnos cuenta que estamos ante las señales del tiempo del fin. Y que por supuesto es un tiempo de cosecha. Entonces tenemos que tratar de cosechar con el Señor. Tenemos que tenemos que si es un tiempo de cosecha, no podemos dormirnos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que su pueblo, el cual Él ha redimido, tenga una actitud como los de la iglesia de la Odisea, ni tibio ni caliente, sino que Él quiere que nosotros en el tiempo de la cosecha no durmamos. ¿Por qué? Porque a Él no le agrada que nosotros estemos dormidos en estos tiempos de cosechas del fin. Y para cosechar hay mucho campo y mucho trigo. Hablé también en otra prédica de segunda de Pedro, del capítulo número 1, del 5 al 11, y esa prédica la titulé en este año, como voy haciendo un resumen, acerca de la ruta de crecimiento, es decir, la mejor ruta de crecimiento, vamos a decir, ¿no? La más adecuada para un cristiano, según segunda de Pedro, capítulo número 1, del versículo 5 al 11. Es algo que está allí, es algo que nos indica cuál es la forma correcta de crecer. Porque dice que si hacemos esas cosas que están allí, pues se nos abre ampliamente la entrada al reino de los cielos. Así que allí también dejé una palabra de ánimo para todos. Ahora voy a la prédica de hoy. Hubo algunos otros momentos, por supuesto, porque me tocó dirección, es decir, devocionales y todo, pero bueno, un resumen de las prédicas que yo he tenido la oportunidad, el honor de poder compartir en este año. Pero ahora voy a la de este momento. A la de este momento. Me he traído un papel imprimí el Salmo 141 y el 140 en letra más grande, porque a veces ya la letra de aquí de la Biblia a veces se me pone chiquitica y entonces se me enredan los ojos ahí y no puedo a veces leerlo bien. Así que no se asusten, o sea, hay 3 papeles, no son muchos, ¿no? Pero ahí vamos. El tema es que Dios, y yo entiendo que muchos de los que están aquí saben que Dios habla de muchas maneras. Dice en Hebreos capítulo número 1 de que antes nos hablaba por los profetas, pero que hoy nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Y eso es bueno. Es decir, esa es la forma principal en la cual Dios nos habla en estos tiempos. ¿Por qué? Por medio de su Hijo. Y su Hijo es el testimonio de cada uno de los que estamos aquí. Nos habla por medio de tu vida, de mi vida. Nos habla por medio de la obra redentora de la cruz que te permite ser un hijo, con testimonio. Como dice también Hechos capítulo número 1, versículo 8, dice de que fuimos dejados en este mundo para ser testigos. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? Desde Jerusalén hasta el fin de la tierra. Entonces estamos, es decir, usted mismo en sí es el testimonio de la obra de Dios. Y Él habla por medio de su testimonio aquí en la tierra. Él también nos habla por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, que es Dios mismo. Él nos habla por medio del Espíritu Santo.
Entonces nos va dando revelación de lo que vamos leyendo en la palabra, nos recuerda la obra de Cristo, lo que hizo Cristo, esas cosas que hizo Cristo. Ahí está principalmente la función del Espíritu Santo en estos tiempos, aparte de ser por excelencia nuestro consolador. Pero también Dios nos habla por medio de su palabra. Y nos habla también por medio de sueños. Los sueños que Dios te da siempre son para edificación. Siempre son sueños que te edifican y están relacionados con su palabra. La prédica de hoy está relacionada con un sueño que Dios me dio. Y yo no pude interpretarlo mucho porque fue bien corto. Fue uno de estos días que estuve durmiendo, estaba dormido ya, y al final del sueño, pues vino esto, ¿no? Y dije, pues parece que Dios me quiere hablar allí por medio de este sueño. Y yo me encontraba en el sueño en un lugar que era como una iglesia, no era así tan ¿no? arregladita como esta iglesia. Era una iglesia que era más bien como una nave, algo así. Y había una columna como esa, que es la que está aquí. Y yo estaba sentado en la parte derecha de allí. Y de momento alguien que yo no vi, pero me dijo, a ver hermano, que le toca ahora predicar. Y yo cogí y dije, sí. Y fui a decir, di un paso al frente. Y cuando di el paso al frente me quedaba la columna esa, que me quedaba así. Ahí estaba. Y algo interesante fue que, por ejemplo, yo una vez prediqué hace muchos años atrás acerca de las virtudes de Dios, de cómo tenemos que aprendernos las virtudes de Dios, porque nosotros estamos aquí para contar las virtudes de Dios. Pero ¿cómo tú las vas a contar si tú no sabes cuáles son las virtudes de Dios? Si tienes que aprenderte las virtudes de Dios para poderlas contar. Entonces, una de las virtudes de las cuales yo hablaba ahí era no solamente memorizar la palabra de Dios, sino que también decir que teníamos que aferrarnos a tener la Biblia escrita con nosotros, porque hay una gran hay un gran peligro a veces a depender solamente de los equipos estos electrónicos que nosotros usamos hoy en día, el teléfono, el tablet, todo eso se queda sin batería. Pero la Biblia no se queda nunca sin batería. Nunca se queda sin batería. Si estás predicando en un culto y de momento tu teléfono tiene una carga de 10%, 5%, ¡pum!, se muere y te quedaste sin la palabra. ¿Ves? Pero la Biblia nunca se le acaba la batería. Por eso es importante que mantengamos el tema del papel, de tener la Biblia físicamente con nosotros, porque es importante. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque en ese sueño me veía yo haciendo lo contrario. Es decir, me cogieron como desprevenido y yo salgo para la orilla de la columna con un cable para conectar el móvil para poder predicar. ¿Ves? Porque la pantalla estaba negra. No se veía nada. Y yo estaba entonces en el sueño en apuro porque me tocaba predicar. No veía a la gente que tenía delante, pero sí me veía yo en tremendo apuro. Porque no podía conectar. Es decir, tenían que conectar el móvil que estaba con la pantalla en negro. Pero en ese momento, justamente terminando el sueño, dije, Salmo 141. Es decir, vi que eso tenía la convicción que eso era lo que iba a predicar. ¿Pero ustedes creen que yo tenía memorizado ese salmo? No. Y no tenía mi Biblia de papel, y lo que tenía era un teléfono que tenía la pantalla en negro.
pero yo sí sabía que tenía que predicar sobre el Salmo 141. Entonces, por esa razón, pues, para este día, el otro día cuando me llamó Fernando, me dijo la situación que teníamos para terminar este año con prédica, le dije, bueno, no hay problema, yo tengo algo que predicar, que es el Salmo 141. Entonces, bueno, pues vamos a hablar del Salmo 141. Y hay un gran contraste entre cómo terminé el año pasado, que fue, es decir, terminé hablando de la misericordia, pero este año vamos a terminar un poquito hablando de un tema que no es tan agradable, pero que es muy importante. Este Salmo 141, vemos que en los primeros versículos, creo que está aquí, es un salmo de David donde él está clamando. Yo les voy a hablar acerca de lo que yo he venido escudriñando. Por supuesto que como la profecía ni la Biblia es de interpretación privada, ¿no? Como lo dice también Hebreo. Sí, tenemos que tener en cuenta que del mismo salmo Dios le puede hablar a usted de una cosa, a mí me puede hablar de otra, o puede haber otra perspectiva. Pero por lo menos la que yo he ido leyendo de este salmo, vemos que es un salmo de David, donde él está desnudando su alma en oración delante de Dios. Los primeros 2 versículos dice que vemos que no es solamente un clamor de oración, ¿no? Sino que además de eso, la palabra ahí, apresúrate, a mí, es decir, nos da a nosotros una noción de que estaba en aprieto. Es decir, que estaba como yo me sentía allí detrás de la columna, con un teléfono, con una pantalla en negro, tenía que predicar el Salmo 141 y no sabía lo que decía. ¿Ves? Pero aquí sí, David sabía de lo que estaba hablando. Por eso él sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Es decir, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Es decir, en ese salmo, primeramente, vamos al segundo versículo, si lo puedes poner. Suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hoy hablaba también aquí Fernando acerca de las ofrendas de la tarde y de la noche y de todo. Suba mi oración delante de ti como el incienso. No es el incienso ese que nosotros, que vemos ese olor que ponen por ahí, queman en las iglesias católicas y ortodoxas y eso. No se trata de ese incienso. El incienso del que se habla aquí es de la oración. Es la oración. Pero una oración en que el culto racional tuyo, es decir, el tú, el yo tuyo, el quien tú eres, lo pones en oración delante de Dios. Dice Apocalipsis capítulo número 5, versículo número 8. Si podemos buscarlo, si lo pueden buscar ahí. Apocalipsis 5:8. Dice que el incienso son las oraciones de los santos. Usted es santo, y lo hemos dicho muchas veces aquí, no por sus buenas obras o porque te lo hayas merecido, sino por la obra de la cruz, porque dentro de ti vive el santo de los santos, quien además de hacerte santo, continuamente está deseoso de participar en el proceso de la santificación de tu vida. Así que dice, vamos a dejarlo ahí. Si no aparece el versículo ese, lo leemos de aquí, ¿ves? De la Biblia. Dice que, vamos a leer, yo lo voy a buscar, Apocalipsis 5:8.
Apocalipsis 5:8. Dice así que y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y aquí especifica qué es ese incienso. Dice que son las oraciones de los santos. ¿Ven? Es decir, ese incienso del cual aquí en este salmo hablaba David era esa oración que él estaba haciendo. Ahora, ¿por qué él hace esta oración? ¿Cuál era el motivo de esa oración? Creo que ahí es donde encontré mayor dificultad en entenderlo. Y para eso entonces tuve un tiempo de oración y de lectura de la palabra para poder encontrar, si podemos seguir al otro versículo, al 3 y al 4, el 3. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es decir, en el principio del Salmo, los 2 primeros versículos se corresponden a esa oración que está haciendo David, poniendo su vida delante del Señor. Y además lo está haciendo con premura, que Señor, hazlo rápido. Y este es el motivo. ¿Por qué? Porque él podía ver en él el peligro de que su boca no hablara murmuración o calumnia o ofensas. Él sabía que él tenía todo el potencial de poder, si Dios no ponía en su boca un guarda, es posible que él pudiera caer en la tentación de murmurar. La murmuración y la calumnia, sobre todo, van dirigidas, el fin de ese propósito es la destrucción. Y no hay una cosa más que le duela más en el corazón a Dios que cuando hay calumnia. Sobre todo porque el motivo final de la calumnia es la destrucción. Entonces, ubiquémonos. Al principio, él hace una pequeña oración en los 2 versículos primeros. En la segunda, en el tercero, ¿ve? En el tercer versículo, él expone el motivo por qué él ora lo que oró en el versículo número 1 y 2. Y vamos al 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ve, él estaba aquí, él da los motivos de por qué él oró en el versículo número 1 y número 2, oraba de esa manera. Todo esto me fue difícil entenderlo si no hubiera leído primeramente el Salmo 140, porque están relacionados con esto. En el Salmo 140, yo les decía de que se me hizo muy difícil, porque el mensaje que había recibido es Salmo 141, y yo me quería solamente poner mis ojos completamente en ese Salmo 141 y quería tratar de que Dios ahí dame lo que tú me quieres decir, Señor, acerca de este Salmo. Pero me era muy difícil entenderlo si no hubiera leído el Salmo 140, es decir, que busqué el contexto. En el Salmo 140 es del versículo 1 al 5, es una oración también
de David contra la calumnia, contra gente que les deseaban el mal, gente que quería destruirle y calumniaba, usaba la lengua para destruirle. En ese versículo del 1 al 5 vemos también que lo podemos, si quiere, buscar también para leerlo para que ustedes lo pueden en Salmo 140. Seguimos, decir ahí que líbrame, esa es la parte de la oración, los cuales maquinan males en su corazón, cada día urden contiendas. Seguimos. ¿Y qué cosa usan? ¿Qué cosa? La lengua, como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Ve? Entonces, él está hablando aquí del versículo número 1 al versículo número 5. Está levantando una oración, un clamor a Dios que le libre de estas lenguas. De que eran gente que querían su destrucción. Entonces, en el versículo 6 y 7, si podemos ir al 6 y 7, bueno, se puede leer hasta el 5, pero en el 6 y 7 vemos que hay una afirmación de parte de David. Él afirma cómo es la protección de Dios. Primero él levanta en ese Salmo 140 del 1 al 5, él, levanta esa oración contra los calumniadores, contra su vida. Pero en el versículo 6 y 7, él afirma cómo vendrá la protección de Dios. Después, en el versículo 8, del 8 al 11, nuevamente David levanta una oración buscando justicia. Y después, al final de ese Salmo, el 140, en el versículo 2 y 13, él vuelve a dar una afirmación de cómo es la justicia de Dios, que no es como la nuestra. Entonces, ahí fue entendiendo. Dije, estos dos salmos están relacionados. En el Salmo 140, principalmente David ora pidiéndole, levanta un clamor a Dios para que le proteja de la calumnia, de los que quieren hacer contra él ese tipo de usar la lengua para calumniarle. Pero en el Salmo 141, aquí se invierten los papeles. Él se da cuenta de que en él también está el mismo potencial de calumniar a los demás. Por eso él pide en el versículo número 2, en el 2, que Dios ponga, en el 3, que ponga guarda en mi boca. Apúrate, Señor, pon guarda en mi boca, porque normalmente cuando somos calumniados, como en el Salmo 140, David lo decía, la tendencia de nosotros es a responderle con la misma moneda, a calumniar también. Y no hay una cosa que más le duele en el corazón a Dios que cuando se levantan las calumnias en medio de su pueblo. De hecho, cuando vamos al Génesis capítulo número 6, al versículo número 5, vemos allí algo impresionante. Vamos a leerlo. ¿Habrá posibilidad de encontrar Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6? Sobre todo el versículo número 6. Porque Dios vio los pensamientos, la murmuración y las cosas, en la maldad que había en los pensamientos de esa gente que vivió en esa época. Y dice en el versículo 5 que a Dios le dolió en su corazón. Muchas veces
Y ahí es donde quiero que vean el contraste. Quizás el año pasado, cuando cerré el año con prédica el día 30 de diciembre, fue un sermón de misericordia, pero en este año, por alguna razón, Dios me ha dado esta oportunidad y es un gran privilegio de cerrar este año con este Salmo 141, aclarándome a mí mismo, pero también a los que estamos aquí y a los que quizás nos van a ver por internet, o todos aquellos a quienes nosotros podamos compartirles, que en nosotros está el potencial de calumniar y usar nuestra lengua como no es debido. Apresúrate, Señor, apresúrate. Santiago capítulo 3, en el versículo número 3, 2 y 3, habla ampliamente, todo ese capítulo de Santiago habla ampliamente del tema de la lengua. Y créanme que no se lo está hablando a la gente del mundo, se lo está hablando a la iglesia, a los que ya habían sido redimidos. No era una cosa que era para los demás. Entonces él nos confronta en Santiago, nos confronta con este peligro que tenemos nosotros y que eso destruye. Porque el fin, como les digo, el fin de la calumnia es ir a por destruir a la otra persona o, por ejemplo, a la iglesia entera. En Santiago dice, capítulo número 3, versículo 2, dice, porque todos, aquí quiero que recalquemos esto, todos ofendemos muchas veces, no una, dice, muchas veces ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que no nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Si vamos al versículo número 3. ¿No ven similitud entre lo que dice Santiago capítulo número 3 y lo que estaba pidiendo aquí David? No es lo mismo. Señor, apresúrate, pon guarda en mis labios. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el versículo número 3, sobre todo, nos habla de esto. He aquí nosotros ponemos frenos en los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Señor, pon en nosotros, apresúrate, y pon en nosotros guarda para no calumniar, para no murmurar. Aunque no es la misma palabra, pero sobre todo la calumnia tiene eso que es tiene la inclinación que trata de tirar a la cabeza. Vamos a seguir en los siguientes versículos. Aquí. Sigue para el 5. El 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será excelente bálsamo. Que no me hiera en la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Aquí también me fue muy difícil, porque de hecho la Biblia nos llama justo por la justificación. Hemos sido justificados, el más justo de todos los justos vive en nosotros, y Él es el que nos justifica. Pero eso tampoco te da licencia, ¿ves?, para malusar la lengua tuya o la mía.
para calumniar a nadie. Sobre todo porque si se dan cuenta, aquí hay algo que pareciera que no estar ahí en ese contexto, que es que no me herirá en la cabeza. Las calumnias van directamente a la cabeza. En Efesios nosotros conocemos de que hay que ponerse el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para librarnos de ¿qué? De los dardos del enemigo. El enemigo va por la cabeza. Si él logra romperte la cabeza, acaba con tu cuerpo. Así tu cuerpo esté protegido y bien protegido para abajo. Entonces tenemos que nosotros tener esa actitud que tuvo David de orar y levantar en oración, que es el incienso que Dios está esperando para ponerlo en la copa de oro, de la cual leíamos en Apocalipsis 5:8, para poner allí esas oraciones, para que Dios cuide nuestros labios de no calumniar y no murmurar. Esos son retos que vamos a tener como iglesia, y cada uno en lo personal, pero sobre todo como iglesia, si son retos que vamos a tener en la etapa esta que está entrando la iglesia. Es una iglesia descrita ahí en el Apocalipsis, como les decía, la de la Odisea. Una iglesia de que Dios le dice que voy a leerlo porque es importante. El papelito se ha caído como 5 veces, pero no importa. Ahora lo dejamos ahí. En el capítulo, estamos hablando. Es decir, que son las oraciones de los santos, esas oraciones. Gracias, Señor. Vamos a leer también el Salmo 139, el versículo número 23 y 24. También está relacionado con el 140 y con el 141. En estos dos versículos, aquí David dice que pide: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir que tanto en el versículo número 5, que en el versículo 4, donde en el 3, donde el Señor, donde David clamaba y le daba los motivos porque el Señor, él quería que se apresurara a Dios, le daba los motivos, y uno era de eso, que pusiera guardias en su boca. También en este Salmo 139, en el versículo 23 y 24, él también pone en oración, sube también ese incienso, ¿no? Sube esa oración, ese clamor a Dios, pidiéndole que le examine el corazón. Es decir, que tenemos que estar constantemente autoexaminándonos delante de Dios, porque podemos tener esa tendencia. David, dice la Biblia, hablando de él, que era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y yo creo que era justamente porque él, con mucha sinceridad, él podía desnudar su alma delante de Dios y ser consciente de los problemas que él mismo tenía o que podía tener. Y entonces vemos de que si no tomamos precauciones acerca del dominio de nuestra lengua, si no somos conscientes de que podemos dañar cuando calumniamos o murmuramos,
vamos a tener muchos problemas como iglesia y como personas también, como hijos de Dios, vamos a tener muchos problemas en estos tiempos del fin. En el mensaje aquí a la iglesia de la Odisea, que era lo que quería leer, en el versículo número 18, el consejo que le da el Señor a esa iglesia es: por tanto, yo te aconsejo. Es un consejo que no viene de parte de un cristiano, que no viene de parte de ninguna iglesia o de ningún teórico. Es un consejo que viene directamente del trono de Dios. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para vestirte. No, que diga, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ve aquí en el versículo número 18, el Señor le da un consejo a esa iglesia. Estamos entrando en un tiempo difícil de la historia, en un periodo difícil de la iglesia, y tenemos que tener en cuenta este consejo, porque muchas iglesias en este tiempo van a ser, están tipificadas aquí en este mensaje de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar este consejo y ponerlo en práctica. Versículo número 18. Tenemos que tomar ese consejo. Tenemos que comprar oro refinado. El oro refinado es con el fuego. Mientras más tú le das fuego al oro, la escoria del oro sube a la parte de arriba, la retiran, entonces el oro es de mayor quilate. Y mientras más fuego le des, más sube esa espuma en la parte de arriba, la quitas y entonces va quedando un oro de mayor calidad, de mayor quilate. La iglesia de estos tiempos que estamos viviendo va a tener que enfrentarse a eso, a mucho fuego. Va a tener que pasar por muchas pruebas de fuego donde se va a probar la calidad de ese oro. La iglesia de este tiempo tendrá que buscar esas vestiduras blancas y va a tener que también comprar colirio para poder ver las cosas que Dios quiere ver. No las que tú quieres ver, sino las que Él quiere que tú veas. Sobre todo, Él está buscando una iglesia que no le cause dolor en su corazón. Voy a leer el versículo número 5 de Génesis 6, que diga Génesis 6, versículo 5, y con eso quiero ya ir terminando. Porque Dios quiere y está buscando ese tipo de iglesia que en estos tiempos preste atención mucho a la unidad, que preste mucho atención, que preste mucha atención a lo que habla y cómo lo habla, y que se analice así como David lo hacía en este Salmo 141, que le pida, y en el Salmo 139 también, que lo leíamos, 23-24, al final de ese Salmo, donde le pedía que Dios examinara su corazón. Es un tiempo de autoexaminarnos, es un tiempo de revisar si estamos ofendiendo con la lengua, estamos ofendiendo muchas veces. Tenemos que cuidar no calumniar a nadie, sobre todo a los hermanos de tu iglesia, porque yo te voy a decir algo: la calumnia lo único que trae es destrucción final, y eso es lo que quiere el enemigo.
de esta iglesia y en particular de cada alma de los que estamos aquí. Es destruirnos, es anularnos, es que no podamos usar nuestros dones y talentos. ¿Por qué? Porque cuando levantan la calumnia contra cualquier hermano, ahí mismo lo estás anulando. Y ya el Satanás, por medio de la calumnia, quiere hacer inservible a los hermanos en la iglesia. ¿Para qué? Para que no puedan edificar a otros. Recuerden que estamos puestos, como dice la palabra, en el cuerpo como Dios quiso, para que no haya discusiones entre nosotros quién es el mejor, sino para que nosotros nos ayudemos mutuamente, unos a otros, nos preocupemos los unos por los otros. El que quiera comprobarlo, lo he predicado muchas veces, 1 Corintios 12, del versículo 22, 23, ahí lo dice, que Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso, no como tú quisiste. Él te dio un lugar en el cuerpo y tenemos que ser conscientes de que nos necesitamos unos a otros, porque para eso hemos sido nosotros puestos en el cuerpo, para que nos preocupemos los unos por los otros. Si esa función no la estás haciendo, pues estás en un gran peligro también. ¿Por qué? Porque le puedes dar lugar a pensamientos de murmuración, puedes darle pensamientos de calumnia hacia otro miembro del cuerpo y pues así anular la efectividad de la iglesia. Dice aquí en el versículo número 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente el mal. Es decir que, fíjese, los pensamientos, la cabeza, aquí está hablando de lo que hablaba este salmo, de la cabeza, de donde están ahí los pensamientos. Y Dios dice que vio todo eso. Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces tenemos que ponernos como David. Señor, ayúdame, examíname. Tenemos que pasar ese autoexamen y pedirle a Dios que ponga guarda en tu boca para que no calumnies y no murmures, porque eso va directo a destruir la cabeza del hermano y también para destruir la comunión de la iglesia. Eso es lo que quiere el enemigo y eso le duele grandemente en el corazón a Dios. Por eso quisiera terminar este año con esta exhortación de que cada uno pueda examinarse, cada uno pueda ser como David, poniendo, levantar oración como incienso a Dios, pidiéndole de que Dios nos ayude, empezando por mí mismo, a cuidar lo que hablamos, porque todo lo que hablamos va a traer una repercusión. Y no piense que porque usted no lo hable aquí delante de los demás, Dios no se entera o no causa ningún efecto. El mismo efecto va a causar si usted lo dice aquí o lo dice a escondida o tratando de decirlo a escondida. Dios de todas maneras le va a doler el corazón. ¿Por qué le causa dolor en el corazón de Dios? Porque Él habita dentro de ti y quiere de que tú seas edificado y que seas de edificación a los demás. Y la mejor forma de edificar a los demás es preocupándote por el otro. La mejor forma de edificar a los demás es aprendiéndote, por ejemplo, lo que ya habíamos predicado este año en número 6, 24, 25, 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti
su rostro y ponga en ti paz. Esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca. En ningún modo permita usted, hermano, que salga murmuración, porque al final usted está haciéndose daño a usted mismo, porque usted ha sido puesto en el cuerpo, y cuando usted lo hace, lo está haciendo contra el cuerpo. Y como usted está en el mismo cuerpo, usted ha sido puesto en el mismo cuerpo, al final eso se revierte en mal para usted mismo. Entonces, si queremos ser una iglesia de bendición, tenemos que cuidar y tenemos que clamar como David lo hacía. Pon guarda, Señor, en mis labios, para no calumniar ni murmurar de nadie, porque eso es lo que más desea el enemigo: tirar dardos contra tu cabeza. ¿Ve? Por eso David decía que no hieran mi cabeza. ¿Ve? Aquí vemos que los que de verdad son justos, aunque ellos tengan una reprensión para ti, como decía David, lo van a hacer en amor. ¿Ve? Lo van a hacer en amor para edificarte. Nunca lo van a hacer con la intención de destruirte, de dañarte, de anularte en el cuerpo, sino que siempre van a desear el bien. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Ve? Entre el justo que quiere el bien para ti, y aunque tenga que darte una palabra de exhortación, te la da, pero te la da en amor. La palabra dice: ustedes que son espirituales, ¿ve? En amor. ¿Qué cosa? Los que son espirituales, ¿qué van a hacer? Los que son espirituales van a tratar de ¿qué? De corregir a la otra persona. ¿En qué? En amor. Esa es la esencia. Entonces, vamos a ponernos de pie. Y yo les animo que se autoexamine cada uno, que hoy es un día de tremenda oportunidad delante de Dios que se ha hablado de este tema. Puede ser como cualquier otro tema que se ha compartido en este año. Compartí, recuerdo también este año, un tema sobre la obediencia. Lo pueden buscar ahí en el canal, acerca de la obediencia. Allí también en esa palabra de la obediencia hablé también de la palabra de Levítico 26, de Deuteronomio 28 que se leyó hoy aquí. Las bendiciones y también las consecuencias de la desobediencia, todas esas cosas. Y Zacarías también 7:13, hablé acerca de eso, y también de cómo Jesús obedeció y sigue obedeciendo a su Padre con respecto a nosotros para bendecirnos. Así que tenemos una gran oportunidad, ya que se han tocado tantos temas en este año sobre la obediencia, sobre cosechar junto con el Señor, no dormirnos. Hemos hablado de muchos temas en este año, y hemos hablado también de la misericordia, de Miqueas 6:6, y vemos que hemos tenido oportunidad para muchas cosas, pero ahora tenemos una gran oportunidad delante de Dios, y es que cada uno de nosotros se autoexamine, y si han dado por ahí con alguna murmuración, o han dado por allí con alguna calumnia contra alguien, o han andado por ahí involucrados en chisme o cualquier cosa, es una gran oportunidad de acercarnos a Dios, como lo hizo David, y decir: Señor, yo me arrepiento por esas actitudes, y te ruego que este año 2020 tú, Señor, me recuerdes todo el tiempo de poner que tú me ayudes a dominar mi lengua, que tú ayudes a poner guarda en mi boca para no hacer cosas malas contra nadie, porque al final eso va a repercutir también en mi propia vida, porque eso anula la efectividad del cuerpo.
Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos. Como hijos tuyos queremos, Señor, que esta palabra tú todavía la sigas ampliando mucho más en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, queremos que tú nos perdones, Señor, si en algún momento de este año que estamos por concluir, nos hemos visto involucrados en alguna calumnia o nos hemos visto involucrados en alguna murmuración o en algún chisme, en algo que no edifica a tu iglesia y que no nos edifica a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer esta oración como David lo hacía, como un incienso agradable, como algo agradable a ti ahora en estos momentos, Señor. Ayúdanos a cancelar por medio de esta oración toda relación que hayamos tenido con la calumnia que es tan destructora y que el fin de ella es de la destrucción total. Por eso, Señor, te rogamos que nos libre, que ponga guarda, Señor, como decía David, en nuestros labios, para no ofender, para dominar nuestro cuerpo, como habíamos leído en Santiago capítulo 3, versículo del 2 al 3. Señor, ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, como clamaba David en este Salmo 141, que decía: apúrate, apresúrate, Señor. Apresúrate, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que en muchas maneras hemos fallado, en muchas maneras también y de muchas veces hemos ofendido con la lengua. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este momento a vivir teniendo en cuenta nuestra propia condición de que podemos también caer en ese tipo de situación. Así como le habíamos leído en el Salmo 140, David exponía allí que él constantemente era calumniado y que querían el mal y destruirlo. Pero en el Salmo 141, él mismo se da cuenta de que él puede caer en lo mismo. Por eso, Señor, él oraba y levantaba esa oración como una ofrenda viva a ti, pidiéndote que te apures a poner en sus labios un guarda para que él no haga el mal, para que él no calumnie, para que él no murmurara, para que él no chismeara, Señor. Tenemos una tendencia por la trayectoria desde Adán, que el pecado, Señor, que nos lleva, a veces nos conduce, Señor, a no darnos cuenta de esta realidad que hay en nuestras vidas. Guarda, Señor, nuestra boca, cada uno de nosotros, guárdanos, Señor, de hacer el mal contra algún hermano, hablar mal, calumnia contra ningún hermano. Ayúdanos, Señor, a cuidar ese aspecto de la unidad, porque si esas cosas, Señor, no las tenemos en cuenta, el diablo va a tomar ventaja y va a tratar de destruir completamente a la iglesia. Pero tú eres bueno, Señor. Tu palabra, Señor, nos edifica. Tu palabra nos ayuda. Ayúdanos a ser misericordiosos unos con otros. Ayúdanos a tenernos en cuenta unos a otros, como dice tu palabra en 1 Corintios 12. Tú nos pusiste en el cuerpo para que no haya desaveniencia, es decir, para que no haya pleitos entre nosotros de quién es el mejor, sino para que cada uno de nosotros, puesto ya en ese cuerpo, nos preocupemos los unos por los otros, de tal modo de que si un miembro del cuerpo se duele, los demás puedan dolerse con él, y si un miembro del cuerpo recibe honra, los demás se puedan gozar con él. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras vidas, Señor, con la ayuda de tu palabra. Así lo dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra en 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 22. Purificad vuestras almas. Purificarlas.
purificarlas. ¿Y cómo es que se purifica? Ahí lo dice, con la verdad. Ayúdanos a purificar nuestras almas, Señor, con la verdad. Y la verdad está en tu palabra. Gracias que tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús.